Muy buenas noches para todos, sean bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Hoy martes más que por su gracia nos permite a través de estos medios reunirnos. Quiero invitarles a poner la reunión en manos de nuestro Dios a través de la oración, por favor. Padre, te queremos agradecer este tiempo que nos permites de orar, de suplicar, de pedir tu ayuda, tu dirección y decirte ayúdanos en este tiempo de estudio bíblico para que podamos aprovechar lo que dice tu palabra, para que podamos aplicarlo en nuestras vidas, Dios, y ser desafiados a vivir para tu gloria. Por favor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien, entonces continuamos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, último capítulo de este libro. Y quisiera, a manera de introducción, quisiera invitarles a pensar en estas palabras. La vida de satisfacción es la que es vivida en reconocimiento apropiado de Dios y se vive para su gloria y su servicio. Cualquier otro tipo de vida es frustrante y sin sentido. Entonces podríamos decir que el equilibrio apropiado es el poder disfrutar la vida bajo el servicio y para la gloria de Dios. Y pensando en el autor de este libro, aunque Salomón, como rey de gran sabiduría y de mucha riqueza, sufrió por llevar una vida obstinada de desobediencia, viviendo fuera de la voluntad de Dios, no pudo vivir una vida de equilibrio. Y cada ser humano que no se acuerde del Creador, un día tendrá que reconocer que desperdició su vida bajo el sol. Les invito a que leamos el primer versículo del capítulo 12 de Eclesiastés. Por favor, busquémoslo en las Biblias y si no, creo que aquí en la pantalla nos va a aparecer. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Qué buena recomendación. Acuérdate de tu Creador. Así no tendrá un día que decir que desperdicié mi vida. Es una de las mejores recomendaciones que debemos tener presente en cada instante de nuestro peregrinar sobre esta tierra. Y es que estemos a través, o mejor, en el centro de la voluntad de nuestro Dios. Cuando estemos en este constante vivir diario. Y esto comienza cuando la persona reconoce a Jesús como Salvador, como Señor. Ahí comienza la dirección correcta, el centro de la voluntad de Dios. La Biblia nos lo expresa en otros lados así. Y nos dice en Romanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Podemos ver que el pecado trae endurecimiento del corazón, y eso impide que nos acordemos de nuestro Creador. Por eso es apropiada la recomendación, ya que a medida que los años pasan, para cada ser humano hay mayor dureza de corazón, hay mayor impedimento para que demos la gloria a Dios. Pero también es muy cierto que tanto para el joven como para la persona adulta deben acordarse de su Creador, de su Salvador. Y algo que nos enseña la vida es que el vigor
En la juventud nos enseña que el servicio queda un poco más limitado cuando llega la vejez y la falta de salud, cuando llega el atardecer de la vida y los días son malos y difíciles. Acuérdate de tu Creador. Versículo 2, por favor, de Eclesiastés, capítulo 12. Podemos ver que del versículo 2 al 6, vemos allí a Salomón usando la figura o imagen del envejecimiento natural del ser humano. Y ese sucesivo decaimiento como una casa que se va poco a poco destartalando. Pero no se podría como fijar como una norma o mandato, una normativa para la vida, ni dar ese carácter más alto en la esfera espiritual, basado en la experiencia personal de Salomón. Lo cierto es que hay una realidad, que en los tiempos de la juventud no se da casi que ninguna importancia, y los pasamos sin ninguna persuasión del tiempo futuro, para cuando llega la vejez a cada uno. Podría ser en algunos casos que la vejez es la época en que se mengua tanto en lo físico, lo emocional, los días son pesados, las noches largas, la depresión y la tristeza pueden aparecer. Quizás Salomón, usando su experiencia o observándola de otros, describe el envejecimiento natural de cada ser humano. Versículo 3. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Parece una referencia a los brazos, a las manos, antes fuertes y activos que protegen el cuerpo, ahora un poco más temblorosos. Las piernas como columnas sustentadoras se han ido poco a poco debilitando. Versículo 4, por favor. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Aquí vemos que las muelas y los dientes ya no pueden masticar, porque ya son pocos. Los ojos han ido de mal en peor, ya la letra extra grande con dificultad se ve con lupa. Los oídos se les dificulta escuchar, todo ha de repetirse de 2 o 3 veces. Y por lo general para esta etapa de la ancianidad se sufre de insomnio, se va al sueño demasiado temprano y hay que levantarse. Las cuerdas vocales sufren. La voz en algunos casos queda un poco ronca. Versículo 5. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. En algunos casos se sufre de acrofobia. Esto es miedo a las alturas, que produce un malestar psicológico o algún tipo de impedimento para hacer actividades de la vida diaria. Puede que en algunos casos se pierda la confianza en sí mismo y les dé miedo de salir solos o salir de noche. El almendro blanco se presenta como figura del cabello blanco. Y aún los objetos más ligeros son demasiado pesados. El cuerpo se va encorvando, se pierde el apetito y los deseos naturales van disminuyendo hasta desaparecer. El proceso degenerativo
sea porque el hombre va a su morada eterna de muerte, donde se ve acompañado en las calles por una comitiva fúnebre. Versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Quizá esto ilustra una lámpara colgando de una cadena de plata. Como la vida pende y se va en deterioro. Por eso el consejo del hombre sabio es reverenciar y obedecer a Dios, ya que la muerte se ha de presentar trágica e irreversible para cada ser humano sobre esta tierra. Versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Al romperse el delicado hilo de la vida, el espíritu abandona el cuerpo, y el rigor de la muerte se establece donde el cuerpo comienza su retorno al polvo, y el espíritu vuelve a Dios. ¿Es tan cierto esto? Porque Dios determinó, pero es aplicable para el creyente que reconoce que Jesús es su Salvador. Para el caso del que rechazó el regalo de la salvación por medio de la obra y la persona gloriosa del Salvador, va al Hades, donde aguarda el juicio del gran trono blanco. Y entonces el espíritu se reunirá con el cuerpo y la persona entera será echada al lago de fuego. Esto lo vemos en un capítulo de Apocalipsis, capítulo 20. Yo les invito a que vayamos a nuestras Biblias. Apocalipsis 20, 11, 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí, es la triste realidad para todo aquel que rechazó el regalo de salvación por medio de la persona gloriosa de Cristo Jesús. Por favor, si usted se encuentra en esta terrible condición, hay oportunidad para que cambie su futuro eterno. Versículo 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Miserable realidad de una vida que no dio la gloria a Dios. Hay que dar toda la gloria humana, la riqueza, los títulos, las posesiones, el esplendor, el glamour. Es donde se puede comprender que todo es carente de sentido, que es fútil y que es vacío. Versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Qué bueno, es muy bueno recordar que la verdadera sabiduría tiene su fuente en Dios y que Él da en abundancia para el que desee. Por eso el que tiene oídos para oír, que escuche la voz de Dios a través de su escritura. Por ello el sabio predicador buscó compartir su sabiduría y transmitir su saber.
Versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Propósito del autor ha sido comunicarlo a otros y lo ha tratado de una forma efectiva, franca. Él fue exquisito escogiendo las palabras cuidadosamente, intentando mezclar lo que consuela, lo que es agradable a través de la verdad. Versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados en las manos. Como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Cuando el sabio enseña, es como instrumento muy bien afilado, ya que debe ser claro, directo y convincente. Pero ello implica que sus enseñanzas deben provenir de la fuente suprema, Dios. Versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de carne. Seguramente que Salomón no dio por agotado el tema. Él podría haber escrito más, pero la conclusión sería la misma. El autor advierte en contra de una lectura y un estudio inútiles. Los libros escritos acerca de cuestiones que no sean de la sabiduría revelada de Dios solo prolifera la futilidad del pensamiento y del carácter humano. Versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si bien el temor expresado allí no es el temor de la fe que salva, la base de la vida es el temor a Dios. Esto es reverencia hacia Él, un reconocimiento apropiado de quién Él es y de lo que demanda de los hombres en la vida cotidiana, en la vida diaria de cada uno, ya que ese temor viene por depositar, reconocer a Jesús como Señor, como Salvador, de quien sí cumplió la ley de los mandamientos dadas en ordenanzas. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 14 del capítulo 12 de Eclesiastés. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo que nuestro soberano Dios ha determinado se cumplirá. Toda obra vendrá a juicio. Hasta los pensamientos, las actitudes del corazón es importante para Dios, así como las acciones públicas de cada ser humano, de cada hombre. El juicio venidero para todo aquel que rehúse creer en Jesucristo. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El justo juicio del Dios perfecto está sobre él. Pero el creyente debe estar eternamente agradecido de que el Salvador les ha librado de ese temor. En el libro de Juan, primer libro de Juan, capítulo
4:18 nos dice aquí la Escritura, el amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No confiamos y obedecemos por temor, sino por amor. Por medio de su obra consumada en el Calvario, tenemos certeza de que no vendremos a juicio. Juan 5:24, Evangelio de Juan 5:24 dice estas bellas y maravillosas palabras. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Como conclusión y aplicación de este tema, en realidad el autor no dice más en estos versículos de lo que ha estado diciendo a través del libro de Eclesiastés, sino que él dice: disfruta la vida en tanto que puedas. Pero la recomendación es: esto puede llevarse a cabo solamente temiendo a Dios, porque Dios está al control de todo. El autor había descubierto de que alejado de Dios la vida era fútil, sin sentido. Y aunque la imagen de la vejez pueda parecer intimidante, no puede opacar la verdad de que la ancianidad puede ser un tiempo bendito para aquellos que son piadosos. Proverbios capítulo 16, versículo 31 nos lo enseña así: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Y la recomendación para los jóvenes que no tendrán oportunidad de gozar una vejez piadosa y una vida de intenso servicio a Dios si no recuerdan a su Creador cuando son jóvenes. Por eso la recomendación es: acuérdate de tu Creador en cada instante del peregrinar sobre esta tierra. Les invito a orar. Padre, muchas gracias, Dios Todopoderoso, y agradecemos que hay etapas que vamos a sufrir si es que no nos llevas antes, Dios. Y agradecemos que cada instante podamos acordarnos de nuestro Creador. Y si hay una persona que aún no conoce de este Creador, que es Cristo Jesús, te lo suplicamos para que se revele a su vida. Te lo pedimos por favor en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.